siempre que me ha tocado estar en las empresas, ayudando en las diferentes áreas donde hemos podido trabajar, hay una palabra muy repetida, una palabra muy llamada en cada una de las conversaciones y muy puesta en los labios de las direcciones de las empresas, y es productividad. Y en verdad la productividad es una palabra simple de decirla, pero a veces no es muy bien entendida en las organizaciones, sobre todo en nuestra cultura occidental, en donde productividad tiene casi que un sesgo automático. Cuando hablamos de productividad, enseguida nosotros estamos pensando en los centros de producción, en los lugares en donde se da la producción del bien o se da la prestación del servicio, porque estos conceptos que vamos a ver no son solamente conceptos que se utilizan en empresas de bienes, son conceptos que se utilizan también en empresas de servicios. Por lo tanto, esta palabra, que vuelvo y repito, es sencilla de utilizarla, tiene que ser bien entendida primero como para poder trabajar sobre esto y mejorarla en las organizaciones. Hemos puesto en tiempos de crisis, porque ahorita estamos así, pero siempre hablamos que la productividad o la mejora en cualquiera de los ámbitos de una organización tiene que hacerse en todo tiempo y sobre todo cuando la empresa está bien, porque nosotros pecamos de que cuando las empresas están mal, ahí sí reaccionamos y ahí no estamos haciendo mejora, sino ahí estamos haciendo reacción, porque estamos actuando frente a algo que nos pasó, cuando debíamos ser muy preventivos y más bien en los tiempos buenos, hacer las cosas para sostener la organización en los niveles de donde está y mejorarla todavía. Y así estos tiempos como los de ahora no impacten demasiado en las empresas. Entonces comencemos viendo este término inicial de productividad y tratemos de entender a qué se refiere. Cuando hablamos de productividad, lo primero que se nos viene a la cabeza es esto: los talleres en donde se está produciendo, las zonas en donde se está operando el bien o haciendo la prestación del servicio, y pensamos inmediatamente que la productividad es responsabilidad de las personas que están trabajando en esa zona y que en función de la actuación de esas personas en positivo o negativo, el resultado sería entonces beneficioso para la productividad o negativa para la productividad. Pero pensemos de esta manera: ¿qué pasaría si un centro de trabajo usa la capacidad que tiene, activa su centro de trabajo a la capacidad que le ha dado, pero no hay venta? Hablaríamos que ese centro fue productivo, pero solo en ese entorno. Pero aquí la empresa es la que tiene que ser productiva y no solamente un centro. Entonces, por lo tanto, hablaríamos que ese centro pudo lograr hacer una actividad adecuada, pero no la empresa llegó a ser productiva. Por lo tanto, habría que diferenciar entonces aquí el concepto de productividad de un centro, que también, cuando hablamos de trabajar a la máxima capacidad del centro conforme la velocidad teórica se ha calculado, no indica tampoco que el centro esté bien utilizado, porque solamente daríamos que el centro está utilizado, que es lo que nos interesa, el concepto, cuando esa capacidad trabajada o la cantidad que trabajó el centro, aunque no sea al límite de su capacidad, fue utilizada para la venta. Solo ahí podríamos hablar entonces que ese centro fue realmente productivo. Ahora, si el centro produjo a la velocidad que se quiso que se produzca, pero no se vendió, no se colocó producto en el mercado, tampoco la empresa fue productiva. Por lo tanto, entonces surge la pregunta, casi que con respuesta inmediata: ¿tiene que ver en la productividad el gerente? ¿Tiene que ver en la productividad la dirección de la empresa? ¿O seguiremos viendo la productividad solamente como la capacidad bien utilizada de un centro de producción donde se produce un bien o se presta un servicio? La respuesta es obvia. El gerente tiene mucho que ver. La responsabilidad absoluta de la productividad de una empresa es la gerencia de la empresa. Por lo tanto, para aquellas personas que están ahorita en este chat haciendo refuerzo de sus conocimientos y están en la parte de la dirección, pues ya entenderán que la responsabilidad mayor de la productividad recae sobre ustedes. Entonces, siendo así, la productividad no podríamos verla solamente desde un aspecto o desde una vista, sino deberíamos ver la productividad de una forma holística.
Y para ver la productividad de una forma holística, tendríamos que resolver este problema poniendo todos los elementos que van a entrar en juego para la medición de la productividad total de toda la empresa. Y para esto, entonces, usamos un modelo propuesto por el doctor David J. Sumat, y él dice que la productividad, visto desde este aspecto, es una relación matemática o un cociente, si cabe el término, entre los resultados tangibles totales obtenidos por un sistema, ya voy a explicar qué es esto de los resultados tangibles, y los insumos tangibles, asimismo, totales que se utilizaron para que haya esta generación de resultados. Dicho de manera muy popular y muy morocha, es la plata que puse y cuánta plata obtuve. No necesariamente rentabilidad, porque aquí también se rompe otro paradigma. Una empresa puede estar ganando dinero, es decir, su estado contable le va a decir tienes utilidad, pero no ser productiva. La idea sería que su empresa gane dinero y sea productiva. Este modelo, transformado ya en una fórmula matemática, se compone entonces de las salidas, o como dice acá, resultados tangibles, O1 a O5, ya les explico ahorita de qué se trata, y los insumos que le puse al sistema, ¿sí? De H, M, F, S, W, C, E y X, que les explico ya mismito de qué se trata cada uno de estos, y que están traídos para poder medir la productividad total de la empresa. Entonces aquí hacemos una especie de paradita. Si es que yo quiero mejorar algo, lo primero que tengo que hacer es medir ese algo, un principio básico. Entonces, si yo quiero mejorar la productividad, lo primero que tengo que hacer es medir la productividad. Pero aquí va el asunto, no mido solo la productividad de un centro, sino mido la productividad total de la organización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para mejorar la productividad de una organización en estos tiempos en el que estamos es medir en qué nivel de productividad total estoy ahorita. Y para esto utilizamos el modelo de Suman, que es este modelo que está puesto acá, en donde cada uno de estos componentes son totalmente extraíbles de los estados contables de la organización. Nosotros hemos utilizado este modelo en múltiples organizaciones, ya les voy a mostrar ahorita un ejemplo, que ha permitido en función de medir, que es el principio básico de la mejora, es decir, tener un estándar inicial para poder saber a dónde voy, y ya estamos entonces que teniendo este modelo, al medir, arrancamos de buena forma este mejoramiento de la productividad. Los componentes que están puestos aquí son en detalle los que explico en esta siguiente diapositiva. La productividad total o medida de manera holística en organización está compuesto por el numerador, en donde está, como decía, los resultados tangibles del esfuerzo de un sistema en un tiempo predeterminado o un tiempo establecido. Y tenemos el O1, que son las unidades completas que se terminaron en ese tiempo, que pueden ser productos terminados, ¿sí? Que en esencia tienen que estar en las manos del cliente y no en la bodega. Porque si estamos con el producto terminado en la bodega, tampoco hemos sido productivos porque solamente tendríamos ahí un valor de productividad que se daría solo en números. La idea es que estos productos terminados ya estén en manos del cliente. Se ha hecho un concepto también que tiene que ver mucho con la productividad. ¿En dónde está la venta? La venta está cuando yo produzco algo y le entrego a mi distribuidor, o la venta que yo debo tomar en cuenta desde la perspectiva de la productividad es cuando yo le entregué a mi distribuidor y esté en manos del consumidor. Ese ciclo de salida de mi empresa, consumo, es lo que realmente me debe satisfacer. Porque si se queda en el distribuidor, yo no puedo hablar de venta real, porque no va a haber reposición a lo mejor, y eso haría un engaño en la medición de la productividad. Aquí buscaríamos nosotros tener un elemento insumo del dato, de las piezas o elementos que se han vendido, ¿sí? En el caso de producción de bienes. Y si estamos hablando de empresas de servicios, si usted mide en horas de servicio, serán las horas de servicio, transformado todo a dólares, porque todo esto que vemos aquí es en dólares, muy repito, son los estados contables, ¿sí? Entonces el O1 estaría conformado por esos productos que ya estuvieron completos y se vendieron, y también esos productos que se sacaron completos, pero que a lo mejor al hacer el corte del periodo
quedaron en bodega listos para empaquetarse con lo que vendrá al siguiente día y despacharse. Entonces ahí tendríamos este primer O1, es decir, producto terminado que se vendió y que quedó en bodega. El O2 serían esos productos parciales, los WIP, los WIP, o producto en proceso, si usted quiere llamarlo, que se quedaría en la línea de producción en la empresa y que también estaría valorado en dólares, porque también es fruto de un esfuerzo y debe ser medido entonces en esos dólares. Obviamente esos tienen que estar seguros de que se van a transformar después ya en dólares reales cuando salgan como O1 y vayan al cliente. ¿Qué pasa? Los tres son dineros que la empresa, si tuvo para invertir, en vez de tenerle reposando en el banco, los puso en algún negocio o en alguna inversión y se está generando esos recursos para la empresa y esos recursos también son parte de la productividad porque es parte de los recursos que tiene la organización. El O4 serían intereses que genera el dinero de la empresa puesto en un banco por razones de respaldo de capital como para poder trabajar. Y el O5 serían esos ingresos eventuales que pueden darse cuando una empresa, por ejemplo, vende bienes propios o vende activos propios o transforma algún inventario que estaba obsoleto en algo que se convirtió en dinero, si sea valores menores que lo invertido, que se vuelva dinero ese activo, ¿no? Entonces, ese sería los 5. ¿Por qué ponemos esto? Porque es plata de la empresa. Cuando usted tiene en su empresa capital fresco y ese capital fresco entra a la organización, eso no es parte, ninguno de estos dos, porque no es resultado del sistema. Eso simplemente vino de fuera y lo único que haría es después entrar al sistema de productividad, pero ahorita no. Estos datos de aquí ustedes lo tienen en sus estados contables, todos estos. Si trabajan con sus contadores van a tener estos datos ustedes. Si nos vamos para la parte del denominador, los insumos que pongo en un periodo dado para que el sistema produzca la productividad, estaría dado por el primer factor que todos tomamos en cuenta, ¿no es cierto?, como si fuera el principal causante de la mala o buena productividad, el factor humano. Ahí está todo lo que pago a la gente de mi organización en sueldos, más beneficios, más compensaciones, más premios, etcétera, etcétera. Tanto del personal operativo cuanto del personal administrativo. Todo va allí. Y eso lo tienen en su estado contable. El capital también es algo que estoy poniendo allí. Y aquí vamos a tener el costo de oportunidad de ese capital en ese periodo dado. Entonces yo tengo un capital dividido en dos partes. El capital fijo, que son los terrenos, edificios y más. Y tengo el capital de trabajo, que están los inventarios efectivos y otros más que son el capital de trabajo. Pero aquí no le pongo el valor total de esa inversión, sino el costo de oportunidad de tener este dinero. A lo mejor cuesta en un banco, o a lo mejor le pone este dinero, que aunque esté en el banco, le pone un costo de oportunidad de la rentabilidad del negocio. Usted decida. Al fin y al cabo, ese valor va a quedar constante y siempre estaríamos calculando contra ese mismo porcentaje. Los materiales es lo que entra en la producción del bien o del servicio. Y aquí estarían materias primas, insumos, embalajes, etcétera, que estarían entrando en ese bien que ya salió como producto terminado, que está en producto en proceso, pero también notará que ahí podrá estar, de hecho, va a estar aquellos despilfarros porque sacó más material, porque se dañó, etcétera. La energía sería todo lo que puse para que el sistema trabaje y generalmente en nuestro medio va a estar los combustibles, va a estar el gas, el agua, va a estar la electricidad. Y ahorita le estamos poniendo aquí cierto tipo, aunque no es energía realmente, así como el agua, pero que hace que la empresa pueda fluir, son los sistemas ahorita de comunicaciones. Hablemos entonces de los bases de TIC, como por ejemplo los celulares o redes de radiofrecuencia, etcétera. En otros gastos es aquello que contablemente no estarán en estas partidas, pero que se dan, por ejemplo, viajes de promoción de gerencia o viajes de negocio de gerencia, pago de impuestos, servicios especiales, servicios de asesoría y consultoría, investigación y desarrollos que se mandan a hacer fuera, por ejemplo, ¿sí? Gastos de administración general que se estén contratando hacia afuera de la empresa, etcétera. Vuelvo y repito una vez más, estos datos están en los estados contables de la organización. Por lo tanto, es muy fácil calcular la productividad total de la empresa. Entonces, recapitulo. Si quiero mejorar la productividad, lo primero que tengo que hacer es medirla.
¿Cómo vamos a medirla? No la mida por centro de trabajo, porque vamos a sesgarnos. Aquí todos tenemos que ver en la productividad de la empresa, desde el que barre hasta el señor gerente que viaja fuera del país para ver cómo hace negocio y acrecenta la empresa. Entonces, aquí vamos nosotros a medir holísticamente mediante esta fórmula, ¿sí? ¿Cuál es el valor que debe tener la productividad? Si yo tengo una empresa de mecánica o tengo una empresa como EMAC de servicios públicos o tengo una empresa como Neo Hyundai que están vendiendo puestos, etcétera, pues no hay un valor de referencia porque esta productividad es propia, es la suya. Entonces, ¿contra qué me comparo? Dos puntos tiene usted para compararse. La primera medición que hace usted, que arrancaría, por ejemplo, la productividad en el mes de julio o junio, o si quiere y tiene datos desde enero, calcule desde enero. Ese sería el punto de arranque, contra el cual nos vamos a comparar las demás valores de productividad si estamos haciendo esta medición cíclica mensual. Y el segundo punto de comparación es la productividad mínima que usted debe alcanzar con los recursos que está poniendo en ese periodo. Entonces, esta productividad mínima la calculamos con la relación o la diferencia entre el valor de productividad máximo, que es un índice, una proporción, menos esa proporción de la relación del capital de trabajo y total de insumos que hemos puesto. Este es lo que Sumar le llama el punto mínimo de productividad total. Ese es lo mínimo que debe alcanzar una empresa para decir que está siendo productiva. Entonces aquí yo tengo dos puntos de referencia. El primer punto de referencia, que sería el valor calculado de la productividad total de su empresa, y el otro punto de referencia, el valor de la productividad mínima esperada con esos insumos que debe tener su empresa. Entonces ya tiene dos puntos de comparación contra los cuales usted puede decidir qué hacer. Pero no basta con eso, sino nos interesa sobre todo la tendencia. Porque usted puede saber, y de hecho al haber estudiado usted lo que son las variaciones estadísticas, verá que hay variaciones estadísticas como estos puntos que suben y bajan debido a lo que se llaman causas normales o causas aleatorias, es decir, así es la naturaleza del negocio suyo, de las variables que están influyendo en su negocio, exógenas y endógenas, que hacen que su negocio suba y baje en esos valores. Por lo tanto, aquí comenzamos con un valor y hemos bajado al siguiente mes, pero acá vamos subiendo, bajamos, subimos, bajamos. Lo que interesa en la productividad es este esfuerzo para ver la tendencia. Esta gráfica que están viendo acá es la gráfica real de una empresa de aquí de la localidad que se dedica a hacer reparación, ¿sí? Y que tuvimos el gusto de cooperar con ellos hasta el mes de febrero de este año. Comenzamos trabajando en enero del año anterior con esta medición de la productividad y a través de herramientas como las que vamos a ver y otras más, se trabajó durante todo el año 2019 para pelearle a la productividad de la empresa. Octubre ya saben qué pasó el año anterior, ¿no? Entonces, la huelga y lo demás hizo que caiga, pero aquí está la gráfica solo hasta diciembre, noviembre, y a los meses posteriores se logró superar ya la productividad del punto de equilibrio. O sea que si su empresa tiene una relación de productividad total contra punto de equilibrio de esta manera, pues entonces no se desespere, porque puede ser que esté ganando todavía dinero. El asunto sería grave cuando no gana dinero y está por debajo todavía. La pelea sería gane dinero y supere la línea mínima de productividad. Esa es la primera pelea que vamos a darle entonces al hacer esfuerzos para que mejore la productividad de la organización. Entonces, si vamos a mejorar la productividad, ¿en dónde están las causas de que las productividades sean bajas? Siempre, y esta es una cuestión que se da en nuestro medio, le digo por la experiencia, se tiende uno a culpar a la mano de obra de la productividad baja. Y nos estamos comparando, mira que por allá el número de pares que hace en Brasil, me han dicho muchas empresas que fabrican calzados, están en 14 pares de hombre, y aquí estamos en 5 pares de hombre. Okay. Y por allá que la productividad de ropa está en no sé dónde, y etcétera. Si comparan con productividades de negocio en otros lados siempre van a estar mejor. Yo no sé por qué. Pero pongámonos a pensar, ¿realmente es causa o está la causa en la gente? Algunos sí, pero si las empresas estarían conformadas por gente mala que no sirve para nada, no hubieran empresas que hayan crecido.
¿No será más bien que desde la dirección no estamos aprovechando al máximo lo que la gente puede darnos? Y tendríamos que recapitular un poco y replantear nuestra visión, nuestros paradigmas de manejo del personal. En todo caso, esta baja productividad se da porque nosotros mismos en la dirección o en la operación no tomamos en cuenta algo que es sustancial, algo que se vuelve parte del paisaje y que se vuelve bien como condición normal en el trabajo, ya sea una oficina, ya sea una zona de operación, en donde sea, y se llaman despilfarros. Despilfarro suena más que decir desperdicio, porque nos da la idea, al menos de nuestra cultura, de que alguien que le sobra las cosas y comienza a derrochar. ¿Sí? Estos despilfarros están presentes en todo tipo de organización. Sea una empresa que hace bienes, por ejemplo, sin fines de lucro, hablemos, por ejemplo, un orfanato. ¿Hace despilfarros? Por supuesto que hace despilfarros. Una empresa de producción de bienes como una ferretería o una metalmecánica hace despilfarros, por supuesto que hace despilfarros. Una empresa como Lemac, que presta servicios a la comunidad, hace despilfarro, por supuesto que hace despilfarro. Y una podrá estar haciendo despilfarro. No sé qué otras empresas están, pero podrán estar haciendo despilfarro también en muchos niveles. Algún estudioso dijo, bien, hay unos tipos de despilfarros. Esos tipos de despilfarros, para los que han estudiado, son estos de acá, que dirán ustedes, sí, ya son bien conocidos. Vamos hasta ahí viendo un poco. Voy a centrarme ahorita en las empresas de bienes. Las empresas de bienes generan despilfarro y pegan a la productividad baja cuando trabajan contra stock. Es decir, tienen una forma de producción push, produzca y salga a vender. A no ser que sea un producto de consumo masivo, con un mercado cautivo muy grande, que le esté comprando cada vez haga lo que usted, por ejemplo, azucareras, cementeras, o monopolios como la sal. Entonces, haga push, no ves problema. Pero si está en una línea, por ejemplo, de competencia muy alta, como por ejemplo ropa, como por ejemplo tecnología, entonces haces push, no es muy aconsejable. Claro que haya que ver ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa que imposta, es muy difícil que podamos hacer pull porque nuestra logística no es tan buena como para tener proveeduría inmediata en nuestro país. Tocará por fuerzas es push, pero la reposición del inventario va a ser un poco más pensada. Entonces es un tema que no estaría dentro de esta área. Pero lo que quiero decir es que cuando una empresa de producción comienza a sobreproducir, y ojo, esto se debe mucho al enfoque financiero, en donde dicen que los centros de producción tienen que estar al máximo porque en libros la contabilidad va a decir que está baja el costo. Pero ¿qué saca? Si esa sobreproducción le va a generar a usted inventario. Y el inventario es un despilfarro enorme y generalmente el que destruye a las empresas. Inventario de producto en proceso, inventario de producto terminado, inventario de productos comprados. Esta sobreproducción acarrea el inventario. El inventario es un tipo de despilfarro. En empresas de servicio habrán inventarios, por supuesto que hay inventarios. Y puede despilfarrarse inventario en servicios también, cuando compren demasía. Digo, ¿para qué compra usted una caja de resmas de papel si usted tiene el consumo de resmas de papel que a lo mejor es una resma por mes? ¿Para qué compra una caja de resmas? Comprará lo mínimo que necesite para trabajar el mes. ¿Y usted qué va a lograr con eso? Que la inversión en materia prima, que estaba dentro de la fórmula de la productividad total, en M, en materiales, baje. ¿Y qué va a pasar con eso? Usted vendió lo mismo. ¿Qué va a pasar con su productividad? Sube la productividad. Producto no conforme. Aquel producto que no salió bien, un producto que no cumple las especificaciones, lo que quiere el cliente, se transforma también en un despilfarro, porque acarrea sobreprocesamientos, porque hay que volver a hacer, porque acarrea despilfarro de materiales, porque hay que volver a reponer, porque acarrea despilfarro de costo y desgaste de maquinaria, porque hay que volver a hacer. ¿Qué otro problema más nos acarrea la sobreproducción? Movimientos innecesarios.
Típico en las empresas que nos ha tocado estar. Generar un inventario que se quedó en un lugar de la empresa. Comienza a molestar. ¿Qué dicen? Vente vos, a cargar el inventario y ponen en otro lado. Y cuando comiencen ese otro lado a molestar, ponen el otro lado. Entonces se convierte ahí en una serie de movimientos que no son necesarios para que se genere valor en la empresa y por lo tanto esos movimientos son despilfarros. Y conjunto con estos van a haber los transportes innecesarios. Pero ¿qué pasa cuando un puesto de trabajo está mal diseñado? Entonces el operador también va a hacer movimientos innecesarios. Sobreesfuerzos al estirarse para coger cosas, sobreesfuerzos para poder agacharse y tomar cosas, o caminatas que se pega para traer cosas. Espero que no haya empresas donde todavía el obrero tenga que irse a traer el material desde la bodega para ponerse a trabajar en su puesto de trabajo. Es el despilfarro más, como le diré, grosero que puede existir en una empresa, porque la lógica no es que él se contrataron para que vaya a traer material, sino para trabajar. Otro despilfarro son las esperas, para buscar el producto que debe hacerse, para buscar los materiales que debe estar, o esperando a que un jefe dé una orden para que pueda trabajarse, o no vino alguien y hay que esperarle, o una máquina se dañó, o una irregularidad pasó y detuvo el proceso. Por sobreproducción se da muchas veces esto. O también el despilfarro del talento de las personas, gente que puede dar mucho en la organización y no se le toma en cuenta. O también la reiteración de actividades, ¿debido a qué? A inseguridades provocadas sobre todo por la formación del personal en algunos casos y en otros por lógicas puestas en la organización o políticas derivadas de alguna circunstancia especial en la organización. Aquí yo he visto, sobre todo en la empresa pública, por cuestiones de contraloría sobre todo, que va a haber firma sobre firma. Firme uno para que se cerciore que ya firmó, entonces firme el otro y firme el otro. Algún rato nos tocó en la empresa pública hacer una consultoría en donde la persona que estaba encargada del proyecto tuvo que sacar dinero de su plata, de su bolsillo. Yo le preguntaba, ¿y por qué hace eso? Ella decía, prefiero hacer esto que ponerme a visitar piso por piso, haciendo que firmen para que me den $2 de fotoscopias. Eso es sobreprocesamiento y eso mata a la productividad. Que se da solo en empresa privada, pública, ¿no? También he visto eso en empresas privadas, sobre todo en empresas que son muy protocolarias, que se han vuelto burocráticas, que se han vuelto mecanicistas su forma de trabajo, y hace entonces que ese protocolo interior haga que tiene que firmar uno y pase al otro y al último el gerente para que todos entonces estén contentos con su firma, en algo que a lo mejor ni necesitaba firma, ¿no? Entonces, estos son los despilfarros. Son conocidos, de acuerdo. El valor va acá. ¿Y por qué entonces existen? ¿Por qué si es que se estudió esto desde la universidad, no hicimos ya en la empresa la eliminación de estos? Porque lastimosamente caemos en el sistema y el sistema por lo general está dominado por esto. Primerito, a nadie le duele ver sus despilfarros. Se ha hecho parte del sistema. Segundo, confort. No me metes a trabajar en eso, estoy bien con lo que estamos. Al fin y al cabo, que ese porcentaje que está calculado ahí del despilfarro es parte del costo. Por lo tanto, ¿para qué molestas? Deja ahí. Pasividad. Y a alguien ha de venir que haga. No me den a mí ese trabajito. Yo sé que hay cómo arreglar, pero alguien lo hará. Y la última, a sabiendas que está todo esto en la empresa, la dirección es negligente, porque no se pone a dar órdenes para que se trabaje sobre estos despilfarros, que todos conocemos en concepto, que todos los hemos visto en la empresa, pero nadie se decide a trabajarlos para eliminarlos. ¿Qué genera esto? Primerito, presencia de actividades que no generan valor. Que hice mucho inventario, ¿qué hago? Colocan en un lado, colocan en otro lado. Si nomás una empresa decía, mire, estamos haciendo más inventario, y decir, ¿por qué hace más inventario? No, es que como está habiendo demanda en este tiempo, son estas empresas que están en un área donde se han visto beneficiadas por esta pandemia, vamos a contratar un galpón, porque vamos a poner más material. Pero ¿por qué si no hay la demanda suficiente para eso? No, de repente. Eso es sobreproducción, eso genera inventario, eso genera gasto, eso baja la productividad. Bien, ¿qué más produce esto? Que los lead times se vuelvan muy largos. ¿Por qué? Yo tengo aquí produciendo la empresa en un producto que no es parte del pedido, pero ya está accionada la línea, tengo que esperar que la línea termine para meter el pedido. ¿Qué pasó con el lead time?
el lead time se alargó. Por lo tanto, una empresa que venga trabajando de otra manera va a costar su lead time y va a ganarnos el mercado. Bien, esto como un repaso, o sea, vamos de nuevo entonces. Primero tengo que medir la productividad. Ahí está una fórmula para medir su productividad, pero de manera total, no de manera parcial. Dos, entendamos qué está generando la productividad baja. Son estos despilfarros que le conocemos de cajón. Pero ¿dónde tenemos que trabajar? En esta forma de comportamiento nuestra en las organizaciones. La indolencia, el confort, la pasividad y la negligencia. Porque eso está acarreando actividades que no generan valor. Vuelve el ciclo de nuevo acá, baja productividad y actividades que además están haciendo que el lead time sea muy amplio, lo cual nos quita competitividad, además de productividad. ¿Qué hacer? Realmente sea la causa del webinar, ¿no? Entonces, vamos a proponer ciertas herramientas que son muy sencillas de utilizar y que les va a favorecer enormemente a ustedes si es que se deciden realmente hacerlo. La hemos probado, las hemos probado. Funcionan de maravilla porque no son invento nuestro. ¿Las hemos adaptado a nuestra cultura? Sí. Y funcionan muy, pero muy bien. Así que les invito a probar. Pero estas herramientas, para que sean aplicadas, deben basarse en principios que ahora sí rompan esto de acá arriba. La indolencia, el confort, la pasividad y la negligencia. ¿Cuáles son esos principios? Primero, pensamiento a largo plazo. Nuestra cultura, nuestra forma de actuar en la administración es cortoplacista. Queremos resultado para mañana y tomamos acciones que nos dan beneficio en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Por ejemplo, vamos a hacer la política de calidad en la empresa. Listo, ¿cómo hacemos? Reunámonos. Usted gerente, no delegue. El delegado está, haga la política, firme el gerente. ¿Para qué es? Para la auditoría, listo, ya se firme, pasó. Pero en el corto plazo. No le está sirviendo eso para el largo plazo. La invitación en esta forma de pensamiento, principio, es vea cuál es su visión. ¿A dónde quiere llegar a su empresa? Y piense si lo que ahorita está tomando como decisión va a ser de beneficio para el logro de los objetivos intermedios que le lleven a su visión. Si es que eso no se da, más bien no tome esa decisión. Pongo un ejemplo, y ustedes pueden esto consultarlo en el libro de Jeffrey Lick, que se llama Los 14 claves del éxito de Toyota, en donde describe cómo Toyota en el año 2003 tuvo un problema. Y el problema era que cuando el presidente de la Toyota llamó a los ejecutivos del mundo entero para la reunión anual, les dijo, tenemos un gran problema. Y la gente dijo, ¿cuál es el gran problema? Hemos ganado mucha plata. Hemos ganado demasiada plata. Yo les estoy invitando para pensar qué hacemos para sostener ese dinero. ¿Y saben qué pasó ese año? Ese año el producto estrella de ellos, o más bien de alta categoría, que es el Lexus, falló en la fiabilidad de las llantas. ¿Qué hizo la presidencia de Toyota? Ni siquiera el cliente se dio cuenta porque el estudio de ingeniería de fiabilidad de las llantas dio que no iba a durar los 2 años para los cuales fue diseñado el vehículo con ese tipo de llanta. La presidencia dijo, listo, todos los que en el mundo han comprado Toyota de Lexus de esta línea van a recibir una carta personal mía como presidente y un bono de $500 para que repongan las llantas, pidiéndoles disculpas porque las llantas no van a durar los 2 años que le habíamos dicho y que por favor repongan las llantas. Esto en nuestra cultura hubiera sido ilógico, hubiera sido brutal, porque nuestra cultura es cortoplacista. ¿Pero qué ha pasado con Toyota? ¿Quebró? De ninguna manera. Toyota ahorita ya no vive de los carros, Toyota vive de la banca, porque pasó a ser ya una empresa de otro tipo, de otro nivel. Entonces, eso es lo que quiero decir con pensamiento a largo plazo, que ya vamos a ver inmediatamente cómo se conecta. Segundo principio, para que usted pueda aplicar estas herramientas, es esto. A mis alumnos, cuando daba clase en la universidad, les decía, mire, no vaya usted a la línea de trabajo a crear la fórmula o una ecuación diferencial de 4º grado para que solucione el problema, porque también se le quemó la empresa. Lo que tiene que hacer es usted idearse herramientas simples que le den beneficio y resultado inmediato. Por lo tanto, aquí aplica el poder de lo simple. Como decía el mismo Leonardo da Vinci, la simplicidad es la máxima sofisticación. Menos es más. No busque herramientas sofisticadas
como las que puede encontrar en Internet, que le meten un montón de personalización al que presente esa herramienta y luego se complica más. Va simple el principio. Tercero, aproveche este otro principio que se llama el poder del 1%. El poder del 1% es una de los, ¿cómo le diría?, de los asociados, o de los paradigmas asociados al Kaizen. Y lo que quiere decir aquí, si es que la propuesta personal de uno, el propósito personal de uno, perdón, es la mejora continua, con un 1% que mejore cada día, usted puede llegar a tener resultados espectaculares. Y aunque si bien no es esto una descripción matemática de la teoría, más bien es una postulación gráfica, lo que dice aquí, si arranco con 1 como el estándar de mi situación actual de productividad, y yo puedo mejorar esa productividad un 1% cada día, la productividad va a ir constante, casi igual que si no hiciera nada, que es la línea roja. La línea azul es mi esfuerzo por mejorar. Coincide con la línea roja por mucho tiempo, por eso es el pensamiento a largo plazo. No crea que esto le va a dar resultado ya. Pero ¿qué pasa después? Comienza el esfuerzo de mejorar la productividad a despegar enormemente y un rato de esos tiene una potencialidad enorme porque sumó muchas mejoras individuales de pequeño incremento. Entonces, este es el poder del 1%. No quiera mejorar todo de una sola. Vamos una partecita en ese proceso que quiere mejorar la productividad. Y el siguiente principio es el principio de lo urgente, el sentido de la urgencia, que no está contrapuesto en nada para esto. Pensamiento a largo plazo es una manera de pensar que no afecte lo que hago ahorita a la visión que tengo para la empresa en el largo plazo. Pero si ya tienes la solución frente a lo que está pasando, inmediatamente póngala en práctica. Ese principio de la urgencia es el que debe estar también en nosotros. Entendido esos 4 principios, veamos estas herramientas que les proponemos, que las prueben y compartan con nosotros la eficacia de las mismas, nos interesaría mucho. Primera herramienta, que ya me dieron esto, sí, algún rato le han dado. La pregunta sería, ¿ya le hizo, ya le puso en práctica? Vamos a hacer análisis de valor. Todo proceso es un conjunto de actividades que transforman unas cuestiones que le llaman entradas en productos finales o salidas. Por lo tanto, tenemos que coger un proceso al cual vamos a mejorar la productividad, porque sabemos que está afectando de mayor forma la productividad de la organización, y ahí vamos a trabajar entonces con análisis de valor. El concepto lo tienen claro. Aquella actividad que transforma materia prima, insumo o una idea y aporta al mejoramiento de la calidad de ese producto es la actividad que aporta valor. Actividad que consume recursos, que no aporta la calidad del producto ni transforma el producto, es actividad que no aporta valor. Genera gasto o genera costo. En el estudio que se ha hecho sobre ingeniería de valor agregado al producto, pues apenas un 5% alrededor se habla de que son actividades que realmente agregan valor al producto. El resto, el 95%, son actividades que más bien no agregan valor al producto. Pero generalmente, ¿qué hacemos en las empresas? En las empresas estamos trabajando sobre las actividades que agregan valor, tratando de disminuir tiempos, tratando de disminuir fatigas, tratando de disminuir cuestiones que harían que mejore esa actividad, lo cual no es malo. Al contrario, es necesario. Pero ¿y qué pasa con las otras 95? Ahí es donde tenemos que trabajar. En ese 95% de las actividades que no están agregando valor. Que en proceso todo agrega valor. Veremos. No es cierto eso. Por eso es que les invitamos a hacer lo siguiente. Primero, elabore el diagrama de flujo de su proceso. Pero ojo, no haga de la manera escolástica o académica como aprendió en la universidad, sino hágale como se debe hacer, puesto las botas, su mandil, su overol a la planta. Y por favor vaya desde el último hacia la primera actividad. Vaya desde el producto que ya está empaquetado hacia la primera actividad y observe todo. ¿Qué está haciendo el producto empaquetado ahí? ¿Qué hace la persona junto al empaquetado? ¿Qué se puede dañar en ese momento? Si observa una gotera, un caliche o suciedad, anote todo lo que observa, porque todo eso es despilfarro. Cuando usted hizo esto, lo segundo que va a hacer es enfocarse primero en eliminar las actividades que no agregan valor.
Para esto hay esta subrutina o algoritmo que está puesto acá, ¿no? Para poder diferenciar las actividades que agregan valor y las que no agregan valor. Con el concepto que les dije hace un ratito, agrega valor las que transforman el producto, materia prima, insumo o idea en un resultado. No agregan valor aquellas que no están logrando esa transformación. Por lo tanto, aquí tendríamos una clasificación final de actividades que agregan valor real al producto, actividades que no agregan valor al producto, pero le agregan valor a la empresa, por ejemplo, sacar datos para contabilidad, sacar datos para ingeniería, y actividades que realmente no agregan valor ni al producto, pero a la empresa. Por lo tanto, entonces, esas son las primeras que tenemos que eliminar, las que no agregan valor. Luego, aquellas que están agregando valor, ¿sí? Perdón, que no agregan valor, pero que son necesarias para la empresa, pues entonces disminuyamos su impacto en la productividad, ¿sí? Mejorémosles, automaticémosles, veamos cómo podemos disminuir sus tiempos de ciclo. Y lo mismo, las actividades que están generando valor deben entrar en ese proceso de mejora. Bien. Lo siguiente, cuando usted hizo esto, ahí sí tiene ya su proceso en estado de uso, su estándar en estado de uso. Por eso decimos esta forma de descripción del proceso en donde ya eliminó las actividades que no agregan valor, redujo al mínimo aquellas que no agregan valor, pero son necesarias, y mejoró las actividades que agregan valor. Ese sería el estándar de trabajo que va a poner en su puesto de trabajo, ¿sí? Al cual va a referirse el operador. Cuando esto ya está puesto, usted va a verificar periódicamente que se cumple ese estándar. Y después se va a proponer romper el estándar, porque no, eso no queda. Los estándares se fijan para romperlos, no para cumplirlos de por vida. Estará cumpliendo mientras no exista una oportunidad de mejora detectada o mientras alguien no superó ya nuestra forma de hacer las cosas. Por lo tanto, el estándar no es de eterno, está para romperlo. Esto es una primera herramienta, o esta es una primera herramienta que nos va a ayudar a mejorar la productividad. Haga esta primera herramienta y va a ver usted cómo mejora el tiempo de ciclo de su proceso. Sobre todo a eso le va a afectar. Segunda herramienta, se llama el círculo de Ono. El círculo de Ono tiene una base en la observación. Por lo tanto, ahí viene también un consejo. Cuando venga personal nuevo a trabajar en las áreas de supervisión para arriba, tienen que ser entrenados en observación. Pues ellos son los que están observando cómo va el proceso. Y aquí toca romper un paradigma. Aquí toca romper el paradigma de control versus dirección. Porque nuestro paradigma es que el controlar es ser policía y controlamos entonces al operario y no al proceso. El supervisor, facilitador, jefe de área tiene que controlar al proceso, no al operador. Y tiene que dirigir las operaciones de ese centro para que el operador ayude a mejorar y a lograr los resultados de ese proceso. Ahí entonces el trabajo de irse al círculo de Ono, como está puesto en la diapositiva, ¿sí? Que literalmente hay empresas que lo pintan en el suelo, hay empresas como esto que se llevan una cartulina impresa, entonces se coloca el individuo, literalmente se para allí, usted a lo mejor no necesita hacer eso, simplemente señala en dónde va a estar parado, observando los 360 grados del entorno en donde usted va a estar. ¿Qué busca esta metodología? Busca cazar despilfarros, sobreprocesamientos, productos que están puestos ahí nadie toca, herramientas que están puestas ahí nadie toca, máquinas dañadas que nadie las ve, individuos que dudan mucho en hacer el trabajo en su centro porque no conocen o quién sabe qué cosas. La idea es que usted lleve, entonces, como está en la diapositiva, unas carpetas, ¿sí? O unos tableros, en donde se va a poner una forma como la que está aquí descrita en azul, que va a estar compuesto por 2 columnas básicas y 30 filas. En una columna vamos a poner el despilfarro identificado y en la segunda columna vamos a poner la acción para eliminarlo. ¿Cómo funciona esto? Cada mes el supervisor y su gente tiene que hacer acciones de mejora. ¿Cómo? Primera semana del mes, un día de la semana, el supervisor o facilitador del área, como usted echa la estructura de su organización,
tiene la responsabilidad de marcar un círculo en su área, en cualquier perspectiva que quiera verlo, y tiene 30 minutos para identificar los despilfarros que se dan en esa área. Por cada uno tiene una fila. Por lo tanto, ese formato va a estar lleno de 30 momentos de despilfarro que encontró en los primeros 30 minutos. Al principio suele haber un poquito de dificultad, pero luego se va a ver un ojo de águila y una persona que va a identificar el despilfarro a la primera. Cuando termina de hacer estos 30, de identificar estos 30 despilfarros, tiene 30 minutos más para que ahí mismo, en el mismo lugar de trabajo, viendo las características de allí, proponga sus acciones para eliminarlo. Terminado esto en la hora, se reunirá con personales pares de su línea, o tal vez con agentes de la línea de producción, la parte operacional, y van a evaluar esas acciones propuestas para ver, ajustándoles para que sean viables. Y tiene entonces 3 semanas siguientes para eliminar esas causas raíces de los despilfarros. Ojo, no el despilfarro, la causa que genera el despilfarro. Entonces tiene 3 semanas. Vuelve a repetir el proceso en otro ángulo o en otra perspectiva del mismo proceso y usted va viendo que después más despilfarros. Esta es una herramienta que a mí personalmente me ha dado resultados extraordinarios, porque uno no se sabe. Y a mí me ha dado mucho resultado también cuando filmo o tomo fotos, porque en la foto como que se ve cuestiones que no se vio de primera. Ok. Tercera herramienta se llama Quick and Easy Kaizen. Vamos como bajando de categoría, digamos así, no de categoría, sino más bien de nivel de operación. Cuando hablábamos del análisis de valor, estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de la parte de la administración de la organización, donde está la parte de ingeniería realmente industrial, de producción, de procesos, viendo cómo está el proceso, qué actividades agregan valor o no, y ha quedado en ese campo. Y luego bajamos al campo de la supervisión, de la coordinación, de la facilitación, para hacer ese análisis de la estrategia de círculo de Ono. Ahora nos vamos a bajar más abajo. Aquí vamos a darle la preponderancia al operador, para que rompamos ese esquema de despilfarro de la inteligencia y del talento del individuo, porque él sabe ya de cajón qué es lo que tiene que arreglar en su máquina, cómo es que viene la materia prima mal, etcétera, etcétera. Él lo sabe. Pero como no le damos chance, porque todavía nos administramos bajo un enfoque muy taylorista, entonces pensamos que solo nosotros podemos pensar y ellos no. Démosles chance y ellos van a proponer esto, ¿no? Easy Kaizen, o sea, mejora, facilita y rápida. Lo que vamos a darle es la potestad de decirle, vos encuentra qué puedes mejorar en lo que haces, en esa partecita del proceso que tú haces. Cuando ya has encontrado, haz reflexión, si gustas, discute contigo mismo, porque es muy sencillito, o si gustas, discute conmigo, supervisor. Y con eso, o decides tú una acción que vas a poner solito, no necesitas consultarme, o decidimos en los dos algo que a lo mejor necesitas un poquito de fuerza y apoyo mío. Prueba si eso funcionó, y si ha funcionado, pide que se ajusten los documentos que están asociados a lo que haces. Si es un procedimiento, si es un instructivo, si es un estándar. Y cuando ya se hizo esto, compartamos con todos los procesos o el proceso en sí mismo para que vean que es posible que cada uno pueda hacer mejor. Funciona. ¿Cómo he hecho yo esto en las empresas? He creado una cartelera en donde dice por día ideas de mejora de cada operador en esa sección. El operador tiene esas ideas de mejora puestas en esa hojita muy parecida a la anterior, ¿sí? Y aquellas que él puede hacer en ese momento, en el día, las marca hoy y las deja haciendo. Y aquellas que necesita la cooperación del supervisor, coordinador, facilitador de área, como sea, las conversa en la reunión de los 5 minutos de arranque, que es al siguiente día. Ahí deciden si le ponen como proyecto de respuesta rápida o le ponen más bien como un proyecto de mejoramiento de mayor envergadura dentro del proceso. 3 herramientas que yo les doy firmado que funcionan. ¿En dónde está el problema? El problema está en que no nos decidimos a hacerlas funcionar. El problema está en que nos ahogamos en el día a día con cuestiones que hay que hacer y nunca solucionamos los que nos tienen así ahogados.
no vamos esto a hacer en el corto plazo, reitero, es pensamiento a largo plazo. Pero si yo puedo solucionar estos problemas de baja de productividad poniéndome como un plazo 2 años, pues lo voy a hacer. Si el problema de la productividad no ha sido tan mala porque tengo el punto de productividad arriba del punto de equilibrio y con tendencia al alza, digo, estoy en buena posición, por lo tanto, entonces puedo acortar ese plazo de mejora a 1 año. Pero si me ha tocado estar la medición de la productividad por debajo del nivel de productividad mínima y con tendencia a bajar, digo, no, 1 año va a ser difícil. Me toca hacer una proyección, por ejemplo. Esas son las herramientas entonces que proponemos para que ustedes lo ejecuten y lo apliquen en sus organizaciones. Una definición de productividad ya no tan técnica como la que vimos hace un momento, pero que me encanta a mí porque pega directo a nosotros como parte de la administración de una organización, es esta, que fue dada por la Asociación Europea de Centros Nacionales de Productividad de por allá, por el 59 del siglo pasado. Y dice, la productividad es ante todo un estado de la mente. Es una actitud que busca el mejoramiento continuo de todo cuanto existe. Es la convicción de que las cosas se pueden hacer hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Adicionalmente, significa un esfuerzo continuo para adaptar las actividades económicas y sociales al cambio, y ya ustedes que son tan vertiginosos ahorita, cambio permanente de las situaciones con la aplicación de nuevas teorías y nuevos métodos de trabajo. Esto que nos lleva entonces a ver cuál es el factor que estaría impidiendo que esas herramientas que les proponemos se apliquen y que logren mejores productividades. ¿Qué nivel de calidad tenemos como personas, como ejecutivos, como técnicos empresariales? Somos confort, estamos en estados de confort, somos pasivos. Espero que nadie sea negligente y cambiemos por esa actitud de ser proactivos, por esa actitud de no contentarse con el status quo y estar rompiendo cada vez. Por último, Ford. Sabe todo el mundo quién es Ford. Tenía este pensamiento que una vez que lo leí me encantó. La mayoría de las personas gastan tiempo y energía en hablar de los problemas. Más tiempo en esto que en afrontarlos y en solucionarlos. Y nos lleva a un graffiti como este. Lo imposible solo tarda un poco más. ¿Sí? Recuerden a Ford, mientras Estados Unidos en esa época hacía carros grandes solamente bajo pedido y para el nivel de clase social muy alto, él dijo, voy a hacer un carro que me compre la clase media, voy a vender millones de carros. El modelo T ya lo saben, en qué factor de éxito enorme. Espero que esta charla, que por el tiempo ha sido un poco rápida, pero quisimos darle la esencia, les sirva a ustedes. Esta herramienta y este modelo que hemos propuesto es un modelo que la empresa ha desarrollado ahorita, que le hemos bautizado como sistema productivo total, ¿sí? O de productividad total, que estaríamos gustosos de compartir con ustedes, pues, si ustedes así lo desean. Mientras tanto, estas herramientas, por favor, pónganlas en práctica. Si hay dudas, si necesitan algo, por favor, a través de Axodas con Danielito, con todo gusto estamos para poderles apoyar. El asunto es que sus empresas en la situación que pueden estar ahorita se vean beneficiadas por estas herramientas que por ahora les estamos proponiendo. Muchas gracias por su atención. Estoy gustoso de atender cualquier inquietud que tengan ustedes. Muchas gracias, Inge. Muy buena presentación y sobre todo el aporte que conversábamos orientado a las necesidades de las empresas. Vamos a abrir este momento un espacio para preguntas, para charlar, sobre todo por la retroalimentación que genera enriquecimiento de estos conceptos. Así es que si me ponen en el chat para yo ir cediendo la palabra y que se pueda hacer más vivo esto, no tan robótico, sino que podamos abrir los micrófonos. Entonces teníamos aquí una pregunta de Juan. Por favor, Juan Sendón, si quieres abrir tu micrófono y hacerla directamente para empezar a generar este espacio. Claro. Hugo, a ver, me quedó una inquietud. Tú hablabas de los despilfarros cuando somos demasiadamente, estructurados.
Entonces, entra un conflicto en la parte de que los sistemas de gestión en realidad te piden que seas estructurado, que tengas un procedimiento, que tengas un proceso. Y eso se contrapone a lo que acabas de plantear. Entonces, bueno, ¿qué mismo? O sea, es entrar a evaluar el proceso o el procedimiento que estás haciendo, pero eso, digamos, ya sería una evaluación al procedimiento, entiendo yo, porque hablabas de los despilfarros en tiempos de aprobaciones, despilfarros en la tramitología, que bueno, o sea, sí las hay, totalmente de acuerdo. Entonces, ahí es donde, no, o sea, entré en conflicto interior yo. Ok. Gracias. Verás, Juan, nace de la experiencia la respuesta. Las empresas que tienen sistemas de gestión de calidad certificados siempre están trabajando sobre cuestiones que son, digamos, dentro del sistema hay cuestiones críticas, y hay cuestiones que las puedes estar manejando también de una manera un poco más suave. Generalmente están allí. Por ejemplo, inspecciones, por ejemplo, las mismas auditorías, pero descuidan muchísimo un factor que es el último capítulo, el capítulo 10, que es mejora continua. Cuando yo hablé de un instructivo de trabajo, como tú dices, por ejemplo, para la aprobación de un dinero para compra, como en el caso tuyo podría ser para un repuesto, hay un procedimiento. Ok. Ese procedimiento que te he dicho, para que puedas ponerlo en práctica, primerito le haces todo el análisis de valor. Y cuando esté hecho el análisis de valor, le sometes a aprobación. Si es que hay una ley que dice aquí no podemos eliminar esta rúbrica, quedará. Pero si no hay ley, esa rúbrica se eliminará. Y el procedimiento quedará en ese momento aprobado en esa situación, que es la mejor forma de hacerle en ese momento. Pero en ese mismo momento, ese procedimiento entra en un sistema de revisar en la experiencia que vas teniendo, en la aplicación de ambos tiempos de proceso en sí mismo, una actividad, o a lo mejor en vez de hacer unas firmas digitales, pueden ser con OKs, a lo mejor electrónicos, no sé. Entonces, ¿qué estamos diciendo que que el procedimiento está, pero no para amarrarte de por vida? Ese no es el concepto del sistema de calidad. Lo que el sistema de calidad te propone es que al haber puesto el procedimiento en tu actividad, arrancas con un estándar. Y ahora sí puedes mejorar. Porque si no tienes un procedimiento, un esquema de hacer las cosas, no tienes un estándar sobre qué mejoras. Por lo tanto, al tener el instructivo, puedes tú pensar cómo mejorarle y comienza entonces el capítulo 10, que es tan cortito en la norma de 9001, pero que es para mí el más importante, a mejorar. Y si tienes un medidor de ese proceso que estará en fallos que he tenido, que si tienes un medidor del tiempo de ciclo que te tomas es firmar el presupuesto para que te donen el dinero, o cuántas firmas tienes que hacer, o cuántos pasos tiene, a menos pasos, menos tiempo, más rápida la tramitación, estás mejorando al mismo tiempo tu proceso. Y cuando has mejorado este proceso, de nuevo tienes otro estándar que tienes que volver a romper. Más bien el sistema de calidad es muy abierto a eso, es más bien la invitación a no contentar, que no quedaste en tu status quo, sino más bien es cada vez mejorando lo que tienes. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Inge. Creo que acotando un poco aquí y dándole saludos a todos los que nos han acompañado. Pedro Valareso, qué gusto que estés por acá. Muchas gracias, dice, excelente intervención. A Eduardo Calderón, colega también y amigo, excelente intervención. Creo que en las estructuras empresariales, Inge, hemos tenido aspectos que incluso nosotros hemos podido observar esa negligencia. Me quedó muy impactada la palabra. Me acuerdo en alguna empresa de alimentos donde llegamos con la estructura para generar asesoría y uno tiene a veces unos objetivos puestos al frente y no se da cuenta de la estructura de despilfarros que se está generando. Teníamos una manguera abierta, solo para ponerles el ejemplo, y dentro de la estructura, en vez de ver esa manguera que está abierta y generando salida de agua continua y de ponerle el arreglo rápido, habían puesto una caja para recoger el agua y utilizarla en limpieza o en otras actividades. Entonces, quizás
por ahí estamos preocupados, como decía Huguito, en la estructura de la empresa, en los costos de la venta, y no vemos que hay un gasto de agua, en este caso de ejemplo, que se puede subsanar con una acción muy cortita. Muchas gracias también a Isabel, que nos dice el éxito de la productividad es salir de la zona de confort, tanto personal como laboralmente. Gracias, Huguito, por la presentación. Vuelvo a insistir, lo interesante sería que ustedes abran sus micrófonos para evitar esta pantalla que tenemos aquí y sentirnos de alguna u otra forma con la voz. Así es que les invito a que sigan haciendo las preguntas. Buenas tardes con todos. Huguito, Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Llegué un poquito tarde, disculparán. Tranquila. Quería acotar un poquito a la pregunta que hacía Juan Sendón. Sí es verdad que por los sistemas de gestión nos toca estandarizar muchas actividades y la idea de la estandarización es que se vayan cumpliendo ciertos requisitos. Sin embargo, en esa estandarización también se puede optimizar actividades, ¿no es cierto? Como usted decía, Huguito, nosotros ahora, por ejemplo, estamos analizando un poco el tema de nuestros procesos administrativos, que el dolor de cabeza en la empresa es del tema de pagos a proveedores. Y indirectamente o inconscientemente hemos estado haciendo, aplicando la primera herramienta, que es la del análisis del valor agregado, porque nosotros tomamos desde el pago, desde el final, cuando ya pagamos y estamos analizando qué ha pasado desde el final, desde el pago de la factura hacia atrás, para ir viendo dónde están nuestras demoras, por ejemplo. Ahora, en pretexto de la pandemia, se eliminaron muchos pasos para el tema de pagos y se ha reducido en un 50% los tiempos. Ahora estamos analizando para ver si es que este proceso de pagos que se está utilizando en la pandemia, digamos que en condiciones normales también se lo pueda utilizar, se le pueda aplicar sin que estemos incumpliendo en algún requisito legal o requisito normativo. Muy bueno, muy bueno, Fernandita. Y eso digo, el momento que ustedes determinan esto, que queda como estándar de aquí en adelante, pues ese hay que volverle a romper, o sea, seguirle mejorando. Y ese es el aporte del sistema de calidad, en verdad, para mejorar en productividad. El estándar está para romperlo, eso guárdense en su cabeza. Perfecto. Tenemos aquí una mano alzada. Cristina, por favor, si puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Sí, bueno, Huguito, agradecerle por la presentación, por estas nuevas ideas. A veces nos dejamos tal vez llevar un poco por la rutina de todos los días y cuando uno piensa qué hace, al menos de mí, desde mi formación, he tenido siempre presente que lo más simple es lo que puede llevarnos a logros bastante grandes. Y en mi experiencia, he aplicado 5 S de calidad como una herramienta de productividad y ha sido de mejora, ha sido buena. Como decía, el caso del agua, del desperdicio del agua. Acá había muchos repuestos, muchas cosas que la gente amontonaba. Parece que sí. Está lento Cris, el sí, internet, Cris. parece, Cris, que se colgó. No sé si nos escuchas y puedes quizás apagar tu video para escucharte y que retome lo que nos estabas comentando. Guardaba porque algún momento las iba a utilizar, necesario, que podían tener más y podían ser mucho más productivos. Como usted dice, Claro. que se... Ahí, ¿me escucha? Sí, está bien, ahí está bien. Ahí está bien, Cris. La perdimos. Bueno, a veces es el tema del Internet y es los efectos de estas estructuras de salas virtuales. Gracias, Cris. Gracias, Fer, también por Ahora la sí. pregunta. Ya está Sí, aquí, Cris. Listo, sigue. sí, perdón. Entonces eso nada más. Justamente el hecho de ponerle ganas o querer cambiar la productividad ahora en crisis nos ha permitido crecer en ciertas empresas
y obligarnos de cierta forma a darnos cuenta que hay formas de hacer más rápido y más eficientes las cosas. Yes. Muchas Perfecto. gracias, Cris. Perfecto el comentario. No sé si alguien más quiere hacer una intervención. Lo interesante de esto, como decía Huguito, es necesario cambiar un poco el pensamiento y adaptarnos. Nos ha tocado adaptarnos a este tema tecnológico, nos ha tocado adaptarnos a la estructura de protección biológica, nos está tocando adaptarnos a las estructuras actuales organizacionales, pero siempre hay estos esquemas con los que podemos ir dando el paso a paso para ayudar a la sostenibilidad empresarial. Me parece que no tenemos, Inge, no sé si quiere acotar algo más por aquí. Bueno, yo quiero invitarles a poner en práctica esto, ¿no? Realmente lo que dijo Cris es muy cierto. Cuando entramos a una empresa a trabajar, me tocó a mí cuando joven, así mismo recién graduado, ir a la empresa a trabajar, pues uno se mete al sistema y olvida realmente la razón por la cual se estudió. Los que estudian ingeniería industrial es para mejorar los procesos. Si se estudió ingeniería de administración es para mejorar la administración. Y no para ir y hacernos al sistema, ¿no? Porque es fácil. El confort nos puede llevar a estar en ese estado de latencia, digamos, profesional. Más bien es romper ese esquema mental nuestro, ir a proponer. Y siempre les he invitado a algo, es experimentemos. O sea, la ventaja de los que estamos trabajando es que nos pagan para eso, para aprender. Entonces, si es que nosotros podemos más bien tener eso en la mente, decir voy a experimentar, voy a hacer algo nuevo, porque además están pagando por eso, yo pienso que podría ganar muchísimo usted como persona profesional y luego su empresa, ¿no? Porque lo que mejor podemos hacer es probar cosas nuevas. Si es entonces usted, las herramientas las hemos probado y han resultado. Así es. Les invito a todos los que están en la reunión del día de hoy a seguir conectándose a estas charlas, a estos espacios virtuales que como empresa hemos creado para ustedes. Tenemos espacios cada semana, les estaremos informando por nuestras redes sociales y la próxima semana tenemos un tema que va atado a esta estructura y que ya hemos venido tocando en algunos espacios relacionados a esta nueva normalidad. Aquí hablamos de la activación del mindset digital para adaptar los negocios a esta nueva normalidad. Es decir, hay que hacer los cambios, hay que adaptarnos a afrontar la estructura que tenemos, pero también hay que tener en cuenta que la digitalización